Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Luis Maita y le vengo a explicar el trabajo práctico de una problemática encontrada en el área de informática, en este caso en el Banco de Venezuela, y se trata sobre el registro y control de los tickets de incidencias. El diagnóstico situacional del problema. Este se encuentra basado y realizado en el Banco de Venezuela, Sociedad Anónima, sede principal de Caracas. Más concreto en el Departamento de Tecnología y Proceso de Información, donde existe cierta dificultad al momento de clasificar una incidencia, su nivel de prioridad y exactamente hacia cuál canal dirigir dicha incidencia. Esta problemática y quejas y reclamos por los usuarios y clientes en el registro de control de ticket de incidencia de Banco Venezuela no es nueva, siempre ha existido y siempre ocurre incidencia, precisamente teniendo en cuenta que los canales están divididos en canal de persona, canal de las aplicaciones de app y el canal de empresa. Y se tiene que cada uno tiene incidencias únicas y su propio nivel de clasificarla. Entre eso también tenemos la identificación e interpretación de los factores, aquellos que determinan la situación de problema. Y aquí viene el hecho de que se debe clasificar dependiendo del canal o área en el que debe ser referida a la incidencia, porque también está en el caso de mainframe o base de datos. Son otros canales distintos a los tres principales en el caso del desarrollo. En las técnicas de instrumentos para resolver esta problemática, tenemos la técnica de observación directa, cuyo instrumento es la matriz FODA, tenemos la encuesta y la entrevista estructurada, que en ambos casos también su instrumento es un cuestionario. Y después al final se va a tomar en cuenta el diagrama de Pareto. En el caso de la matriz FODA, la matriz FODA esta nos especifica cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas que afecta como tal a la organización. En este caso del Banco de Venezuela, si tenemos la fortaleza, el que es el principal banco del país, promueve la inclusión social e igualdad de oportunidades para todos sus usuarios, posee sucursales en casi todo el país, es uno de los bancos con mayor nivel de sucursales en todo el país. También posee equipos informáticos de apoyo en el caso de se están usando unos equipos que son especializados para que la gente pueda hacer los registros. Si no tienen ordenadores en su casa, lo hagan directamente en una sede y puedan hacer todas las transacciones o maniobras que necesiten. Busca cumplir con sus programas y servicios bancarios y también dispone de un personal altamente calificado y muy solicitado a nivel bancario por los otros bancos del país. En sus oportunidades tiene la oportunidad de brindar impulso financiero a sectores estratégicos de desarrollo económicos de la nación a un nivel que ningún otro banco puede llegar, y tiene convenio con muchas organizaciones a nivel empresarial actualmente, y está ubicado estratégicamente en la capital y tiene un apoyo y respaldo por el gobierno, que eso también le da cierto nivel de ayuda. Entre sus debilidades tenemos dificultad en el registro y control de tickets de incidencia, tiene problemas en la plataforma por la inmensa cantidad de usuarios que usan el banco, recordando que es el banco más utilizado del país. También tiene transacciones no procesadas por el banco sobre los tickets de incidencia, tiene lentitud generada de igual manera por la cantidad de usuarios en los servidores, tiene dificultad para hacer un apartado digital en concreto algunas veces, todo eso reitero por la cantidad de usuarios, y también tiene dependencias de proveedores para mantenimiento de los servidores e incluso otras áreas. Entre las amenazas más destacadas tenemos problemas con los servicios de internet, eso ya no es una noticia a nivel del país, puede ser afectado por mediaciones extranjeras ya que está estrechamente ligada al gobierno, y eso ha acarreado sanciones en todo el banco, y también puede ser atacado constantemente por hackers, ya sea a nivel nacional o internacional. Y eso es algo pan de cada día en el banco. En la primera instrumento, que es la encuesta, tenemos la técnica
la primera técnica tenemos el instrumento cuestionario, de la cual tenemos el siguiente cuestionario. Tendrá como finalidad la recopilación de la información relacionada con el registro y control de ética e incidencias del Banco Venezuela, Sociedad Anónima. Dicha información será utilizada como soporte en el área de informática. Asimismo, los datos que se suministren serán de manera confidencial, lo que no compromete en ningún momento la posición del empleado. Las instrucciones son simples: que lean cuidadosamente cada una de las preguntas formuladas, no identifique el cuestionario con sus datos ya que es anónima, marque con una X la alternativa que ellos prefieran y, de plantearse alguna duda, consulte con el personal que suministró el cuestionario. El cuestionario tiene estas simples preguntas, las cuales ahorita se han mencionado al momento de las respuestas obtenidas mediante las gráficas. Son 8 preguntas dicotómicas de sí y no. Son preguntas cerradas simples que pueden ser respondidas de manera... Ajá. Ahora, estos son los cuadros de los resultados de las encuestas realizadas. Aquí tenemos de distribución de frecuencia de los datos suministrados por los empleados del Banco de Venezuela, Sociedad Anónima. Ante la primera pregunta, la cual es: ¿considera usted que se realiza un correcto registro y control de los tickets de incidencia del Banco de Venezuela? El 93% de los encuestados, que fueron un total de la población de 15, manifestaron que no se realiza el correcto seguimiento y control a los tickets de incidencia, y solo el 100%, que equivale a una persona, contestó que sí. Según Storner, Freeman y Gilbert en el año 1996, el registro y control es aquella la que nos permite realizar las actividades sin ningún inconveniente. Esto quiere decir que realizar un debido registro y control permite llevar las actividades planificadas de manera eficiente y ahorrándole tiempo a los programadores, que es muy valioso en el área de tecnología. Ante la siguiente pregunta, que ¿cree usted que es adecuada la clasificación de los tickets de incidencia en el Banco de Venezuela? El 60% de los encuestados manifestó que no se lleva una debida clasificación de estos tickets de incidencia, y solo el 40% manifestó que sí. Según Bamboo en el año 2008, las incidencias son una disminución o una interrupción de las actividades planeadas. Esto quiere decir que, de acuerdo a los datos obtenidos, una buena parte de los encuestados consideraron que hay una manera ineficiente de clasificar estos tickets de incidencia, lo cual repercute en las actividades de los programadores, mientras que otra parte de los programadores consideró que sí existe una buena clasificación de tickets de incidencia. Estas discrepancias se crean más que todo porque son distintos canales y cada uno de los canales ataca las incidencias de manera distinta, por lo cual para algunos es mayor o menor la cantidad de incidencia, o mejor dicho, la manera que se la clasifican. En el caso de la pregunta número 3, se realizó una revisión adecuada de la cantidad de reportes de ética e incidencia en el banco. El 100% manifestó que no. Según Brunet, las herramientas son los recursos utilizados para facilitar las actividades. Esto quiere decir que no se ha hecho un adecuado uso de las herramientas y recursos que posee el banco para someter los tickets de incidencia, lo cual ha generado también en muchos casos una gran cantidad de incidencias que son reportadas constantemente, que en algunos casos ya fueron resueltas. En el caso de la pregunta 4, ¿considera usted que se realiza un apropiado seguimiento de los tickets de incidencia? El 73% manifestó que no existe un correcto seguimiento de estas incidencias, y solo el 27% manifestó que sí. Según Costa, la eficiencia
es aquella que permite realizar las actividades de una manera ordenada y que tenga unos ciertos niveles en sus categorías. Esto se puede interpretar de una manera sencilla, dicen, tomando en cuenta de que las incidencias no se les suele llevar un seguimiento de si ya fueron resultados o no fueron resultados, lo cual crea un desorden y no se atacan las problemáticas de manera eficiente. Ajá. Ahora, de manera similar, tenemos la siguiente pregunta, que era número 5, que si se cree necesario resolver de inmediato la problemática sobre el registro y control de ticket de incidencia en el Banco de Venezuela. El 93% de los encuestados manifestó que sí y solo el 7% manifestó que no. Llevando un poquito más allá el concepto de Brunet sobre las herramientas utilizadas, esta incidencia se puede resolver de manera sencilla haciendo uso de toda la tecnología que se cuenta con el Banco de Venezuela y el personal capacitado, lo cual llevaría también a facilitar el trabajo a los programadores. En el caso de la pregunta 6, cuenta el Banco de Venezuela con los equipos informáticos que permitan un adecuado registro y control de ticket de incidencia, el 100% manifestó que sí. Y aquí tenemos al autor Guerrero que dice que los equipos informáticos son aquellos dispositivos que reciben datos de entrada y los transforman en información de salida. Que en este aspecto, actualmente, un banco es prácticamente tecnológico y cuenta con áreas de desarrollo de software, por lo cual se encuentra con estos recursos. Ajá. Ante la séptima pregunta, ¿cuenta el Banco de Venezuela con el personal capacitado para registro y control de incidencia? Todo el personal encuestado manifestó que sí. Esto es un personal altamente calificado y que puede resolver la incidencia de manera eficaz, ya que tiene años de experiencia y conoce bien del tema. Ahora, ante la octava pregunta, que si se posee el Banco de Venezuela los recursos económicos para un sistema automatizado que permita adecuar registros y control de incidencia, de igual manera, si tienen el personal capacitado para esto. Y se usa un sistema de ticket de incidencia, ya que es la manera más sencilla de clasificarlas. Esto se puede hacer de distintas maneras, ya sea en la parte de base de datos, ya sea en front, un apartado front específico para el banco, entre otras herramientas o posibles alternativas. Pero es algo muy sencillo que se puede hacer el personal del banco, pero sí tiene cierto costo, ya que hay que hacer ciertas partes de trámites para poder realizar esto. Ahora, en la guía, en la parte de la entrevista, tenemos que se entrevistó a 20 usuarios y clientes de Banco de Venezuela y a 15 personas del departamento de tecnología, que fueron la misma cantidad utilizada en el cuestionario anterior. Aquí se realiza la entrevista en estas fechas y con las siguientes preguntas para usuarios y clientes: que si considera que el registro y control de ticket de incidencia que se empleó en el Banco de Venezuela para su usuario y clientes está funcionando de manera correcta, y para el personal se le preguntó si actualmente se le especificó que actualmente hay una serie de quejas y reclamos realizadas por los usuarios y clientes en el registro de control de ticket de incidencia de Banco de Venezuela, y se le preguntó exactamente a qué se debe esto, que tomando en cuenta los resultados obtenidos de estas entrevistas se llegó a las siguientes problemáticas, de las cuales se categorizó de la siguiente manera para realizar el diagrama de Pareto. La cual tenemos la primera, que fue lentitud en los servidores que generan los tickets de incidencia, fue la que tuvo 12 personas que manifestaron que sí, de los 35 en total. Luego tenemos la clasificación de los tickets de incidencia con 8 personas que manifestaron esta problemática. Luego está la cantidad de usuarios que utilizan los tickets de incidencia, y luego las transacciones no procesadas por los tickets de incidencia. También tenemos los seguimientos, la dificultad de su registro, la cantidad de reporte y los registros de tickets de incidencia, lo cual da un total del 35 encuestados
con la siguiente. El ranking dependiendo de la cantidad Ajá. Este es como... Ajá. Ahora, haciendo uso de las respuestas obtenidas en la entrevista, con los problemas como tal determinados tanto por los usuarios como por los desarrolladores, se desarrolló el diagrama de Pareto. En diagrama de Pareto, de manera sencilla, aquí tenemos los números de ítem, que fueron 8, las cosas, problemas o fenómenos, la lentitud de los servidores, que son la lentitud de los servidores, clasificación de tickets y las otras, y los datos recolectados con la cantidad de personas que contestaron respuestas similares. En sí, el diagrama de Pareto es sencillo. Él dice que el 80% de los problemas, el 80% de las consecuencias se deben al 20% de los problemas. De la cual, para desarrollar el diagrama de Pareto hay que hacer los siguientes cuadros, los cuales, de manera similar al anterior, se tiene el ranking como tal, los números de ítem, las cosas, los problemas, los datos recolectados y en este caso la identificación que va a tener en el gráfico o diagrama de Pareto. En la posición real, causa y datos ordenados del diagrama de Pareto tenemos, por ejemplo, en el ranking 1 tenemos la lentitud de los servidores que generan los tickets de incidencia, la cantidad de usuarios que dijeron esas problemáticas, en este caso fueron 11, su frecuencia acumulada que sería de igual manera 11, su respectivo porcentaje y su porcentaje acumulado. Esto es de manera repetitiva, se va a tomar en cuenta la cantidad de usuarios que dijo, la respuesta a la cantidad de usuarios por problemas encontrados. Se tienen que en el caso de la primera son 11. Como es frecuencia acumulada, a los 11 se le va a sumar 8, tenemos 19 usuarios en total. Y aquí tenemos el 23% de los usuarios que dijeron esta problemática, y sumando los 23 más los 31 nos da los 54. Y esto es una fórmula repetida en todos los datos. Aquí tenemos las 8 preguntas, su respectiva frecuencia acumulada, y los 35 usuarios. Aquí podemos verificar que están los 35 personas encuestadas, el porcentaje individual que representa cada uno con respecto a esta gráfica, que sería 31, 23, 17, 9, 6, 6, 6, 6% y 3%, y su frecuencia acumulada, que nos da un total de 100%. Si es distinto a estos datos, estaría errado los cálculos sacados. Ya con estos datos se puede armar el diagrama de Pareto de manera correcta, de la cual, como dije, en la teoría de Pareto o la ley dice que el 80% de las consecuencias son debido al 20% de las causas. En estos casos, esto hace referencia a que las consecuencias que tiene como tal, aquí podemos ver que el 80% de las consecuencias están generadas por, en este caso, 4 problemas que vienen a ser el 40. Quiere decir que el 40 del 80%, que la mayoría de los problemas están generados por el 40% o el 50%, mejor dicho, de los problemas encontrados. En estos casos podemos evidenciar que son las P1, P2, P3 hasta P4. Si vamos a la gráfica, a la tabla anterior, podemos ver que la mayoría de los problemas en sí se podría decir, inclusive, de que sería hasta el ítem 3, pero completamente sería hasta el ítem 4, que serían los siguientes problemas: lentitud de los servidores que se generan en los tickets de incidencia, la clasificación de los tickets de incidencia, la cantidad de usuarios que utilizan los tickets de incidencia, y agregándole las transacciones no procesadas por los tickets de incidencia. Aquí se tienen la mayoría de las consecuencias como tal, que son los descontentos hacia los usuarios, y estos son los problemas como tal.
El diagrama de Pareto como tal no es una ciencia exacta, los números suelen variar dependiendo, pero suele seguir esa lógica para conseguir las respuestas a los problemas. En estos casos, se puede evidenciar que tanto a los usuarios como a los clientes tienen problemas muy similares, por lo cual las problemáticas tienen que ser atacadas. Especialmente en el área de desarrollo, es muy tedioso trabajar desarrollando código, te venga una incidencia, tener que resolver la incidencia y tengas que atrasar tu trabajo. Es algo tedioso y algunas veces hasta se repiten las incidencias, ya que las incidencias pueden estar conectadas con distintos canales y esos canales las puedes resolver, por ejemplo, por empresa, pero también le está afectando a PIC o a personas, que son dos canales más, y están ligados, porque si está todo, aunque sean canales distintos, todos están relacionados y tienen funcionalidades similares en algunos aspectos, y lo que afecta en uno puede estar afectando en otro. Entonces, si esa incidencia se resuelve por un canal y otro canal no ha resuelto esa incidencia o cree que aún no ha sido resuelta, puede volver a reportar o puede reportarla por otro lado a otro usuario. Por lo tanto, se necesita un debido control de ticket de incidencia. Porque si no, crea mucha duplicidad, se pierde mucho tiempo valioso en el área de trabajo en tecnología y queda mucho descontento con los trabajadores, ya que se sienten muy presionados y que no tienen tiempo ni siquiera para descansar o desarrollar o salir de los proyectos que están desarrollando. Ya para finalizar, tenemos aquí la siguiente cita que dice: el diagnóstico no es el fin, sino el comienzo de la práctica. Esto fue dicho por Martin H. Fisher. Espero que les haya gustado más o menos la explicación de esta problemática encontrada en el Banco de Venezuela, la cual sigue siendo una problemática que se sigue evidenciando en el área de trabajo y a nivel gerencial, lo cual crea muchas dificultades al momento de que un desarrollador cumpla sus labores. Sin más que decir, muchas gracias.